ahí un cariotipo, tenemos la nomenclatura, que sería, si hablamos de una translocación recíproca entre el cromosoma 3 y el 6, ¿no? Es lo que quiere decir esto. Entonces, es una mujer con 46 cromosomas, 46XX, portadora de una translocación entre el cromosoma 3, en el brazo corto del cromosoma 3, con el brazo corto también del cromosoma 6. La translocación es de tipo recíproca. Y vemos ahí, miren en la imagen, tenemos los dos cromosomas en los que se va a llevar a cabo la translocación, y observen ustedes cómo se da la ruptura en estos cromosomas y se podría decir intercambian esos segmentos que se rompen, ¿no? Y por eso es que se le denomina como una translocación balanceada, porque no hay pérdida de información. No hay la pérdida de la información, está ahí. En cromosomas distintos sí, por eso se le conoce como un nuevo reordenamiento, ¿no? Tenemos un cariotipo en el cual observamos ahí al cromosoma Filadelfia, que es producto de una translocación 922, ¿no? Este tipo de translocación se observa en el 90% de pacientes con leucemia mieloide crónica. Por ello es que se constituye en un marcador cromosómico que determina incluso el diagnóstico en los pacientes con leucemia, ¿no? Para poder clasificar, determinar qué tipo de leucemia tienen, ¿no? Y ahí tenemos el ideograma, ¿sí? De los dos pares de cromosomas, ¿no? O sea, del cromosoma 9 y del 22. Y en este caso, observen ustedes, aquí están los dos pares de cromosomas y cómo, o sea, qué es lo que aparece una vez que se da la translocación. Y tenemos ahí, pues, un cromosoma 9 en el cual un segmento del cromosoma 22 ha pasado hacia el cromosoma 9 y por eso se le conoce como un cromosoma derivativo, que si lo vemos en la microfotografía lo pueden observar ustedes aquí, ¿no? Se ve claramente la banda, y el cromosoma Filadelfia, que sería, ¿no? Este cromosoma Filadelfia mucho más, en este caso, más corto, como lo ven ahí, ¿no? Eh, el cual ha dado esa parte del cromosoma 22, ¿no? Y se ha dado ese intercambio, ¿sí? Entonces, ese es como les repito, el cromosoma marcador en el caso de la leucemia mieloide crónica. Entonces, ¿pero qué implica? Porque decimos, bueno, ya se dio la translocación, un segmento del 9 pasó para el 22 y viceversa, ahí hay una translocación recíproca, se ha formado el cromosoma Filadelfia, pero ¿cuál es el significado? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Lo que sucede es que existen en esas zonas que se van a traslocar, existen genes como el ABL, ¿no? Y también en el 22 tenemos ahí al BCR, ¿no? Que cuando se da la translocación de estos segmentos cromosómicos, ¿no? Observamos pues que en el cromosoma Filadelfia, ese cromosoma Filadelfia va a tener al gen BCR y al gen ABL, formando, ¿no? Se da una fusión ahí de esos dos genes, formando un gen quimérico que tiene una potencia en fosforilar que lo vuelve, que eso es lo que le da la agresividad, se puede decir, a esta translocación, ¿no?
Entonces, lo cual hace que las células de manera inmadura salgan al torrente sanguíneo cuando esto no debería ser así, ¿no? Entonces, ese gen quimérico, esa fusión que se da entre el BCR con el ABL, lo potencia a este gen quimérico para que se den muchas más fosforilaciones a que si estuvieran solos, ¿no? Entonces, es lo que se forma y se puede decir el significado de que se dé esa translocación. O sea, la consecuencia es esa, la formación de ese gen quimérico que obviamente va a hacer que tenga la gravedad, se puede decir, de esa translocación. Ahora, esta fusión no va a ser en todas las células siempre exacta, es decir, el mismo tamaño que se traslocó en esta célula, en otra célula de ese paciente va a ser igual. No, puede darse el caso en que sea así pasen unas 2 o 3 pares de bases más, ya lo hace distinto. Y también de eso va a depender la agresividad de ese cromosoma Filadelfia, ¿no? Bien, existen también las translocaciones robertsonianas, que lo que sucede es que se dan roturas en los cromosomas, en cromosomas distintos, obviamente, con pérdida de los brazos cortos y fusión de los brazos largos. Este tipo de translocaciones específicamente se van a dar, pues, en los cromosomas de tipo acrocéntrico, ¿no? Entonces, las translocaciones robertsonianas se van a dar en los cromosomas de tipo acrocéntrico. Y al suceder la translocación, ¿no? Se forma un cromosoma, un nuevo cromosoma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la translocación 1421, de la translocación robertsoniana, cuyo portador va a ser normal, pero que va a tener, al tener descendencia, esta persona puede tener descendencia normal o también puede presentarse descendencia gitana, ¿no? En la que genere o una trisomía o una monosomía. Y si hablamos específicamente de de esta translocación, de la translocación 1421, pues es uno de las causas del síndrome de Down, ¿no? Por translocación. Observan ahí ustedes los cariotipos, que el cariotipo que presentaría una persona portadora de esa translocación. Ahí tenemos el cariotipo, ya observen la diferencia que presentan esos cromosomas translocados. Miren, este cromosoma es 1421 y tiene acá un solo 21, por eso esta persona portadora, este varón, es normal, pero es portador de esta translocación. Es normal porque aquí tiene un 21 y acá está el otro. No pasa nada, no tiene 3. Pero sin embargo, este señor puede tener en su descendencia, puede tener o un niño trisómico, ¿no? Con trisomía del 21, o sea, síndrome de Down, o también se pueden generar individuos monosómicos que ellos, en ese caso, las monosomías no sobreviven. Como les decía, la única monosomía cromosómica que sobrevive es pues el síndrome de Turner. Y ahí fíjense un cariotipo del cariotipador en el que si observan aquí ustedes y comparen con los brazos de los otros cromosomas de su par, incluso de su homólogo, ¿no? No lo vemos pues que sea igual, ¿no? Sino que es mucho más grande y eso es porque corresponde a a este cromosoma 21. Entonces aquí tiene 2 más 1, 3. Hablamos de una trisomía.
No está, ya no está, se fue. Bien. Entonces, les decía de que estos casos, porque aquí aparentemente cuando se hacía el recuento de placas en esta paciente, decíamos, bueno, sus características fenotípicas son de una niña Down, pero sin embargo tiene 46 cromosomas cuando debería encontrarse 47, ¿no es cierto? Porque es una trisomía del 21, el síndrome de Down. Y al hacer el cariotipo, entonces se encontraba pues que había un cromosoma, en este caso el 14, que en varias placas observábamos lo mismo, ¿no? Por no decirlo en todas, y que el par 21 había un 21 con un cromosoma, con un brazo, con el brazo corto más pequeño, y el homólogo tenía el brazo corto más grande. Y comparando las bandas, porque si ustedes observan esta banda oscura acá y le damos vuelta, se puede decir, a este segmento, coincide con esta banda, ¿no? Que es característica del par 21. Entonces, estaba ahí la trisomía, no era una trisomía libre, era una trisomía por translocación, porque si contamos, como les decía, dos, y en este caso, acá está el tercer cromosoma 21. Por eso era una niña con síndrome de Down. En estos casos, y específicamente en este caso, pues la niña no era la mayor, era la segunda. Allá había una niña a la cual se le hizo el cariotipo, y también se le hizo el cariotipo a la mamá y al papá para detectar si ellos presentaban la translocación, ¿no? Uno de ellos. Y se encontró, pues se reveló que era el papá el que presentaba esa translocación. La hermana mayor, sin embargo, no tenía, no tenía la translocación. Entonces, ella era normal, no era portadora y no tenía riesgo de tener hijos con síndrome de Down. La mamá también era normal y era el papá el portador de esa translocación. Entonces, es importante en estos casos detectar al portador, sobre todo cuando se trata de parejas jóvenes que todavía están en etapa reproductiva, que todavía quieren tener más familia. Y es importante hacer el consejo genético con ellos, explicarle cuál es la situación de ellos, el riesgo que tendrían, ¿no? De que aparezca un niño con este problema, y hasta ahí nomás, porque la decisión finalmente la va a tomar la pareja, ¿no? Si ellos siguen concibiendo y que ya sabiendo del riesgo que tienen. Esa ya es la responsabilidad de los padres. Pero estos estudios permiten hacer directamente la prevención con estas familias. Y ahí tenemos, ¿no? También un cariotipo con la translocación robertsoniana, como les mencionaba, pero en este caso es un cariotipo de un varón portador normal, ¿no? Porque tiene aquí un cromosoma 21 y acá uno, serían los dos. Entonces es un portador de la translocación y es normal. Bien, pero eso sí, con riesgo a tener descendencia alterada, ¿no? Y bueno, para mostrar ahí cómo es que se segregan, cómo se separan al momento de la meiosis, cómo es que se separan a estos cromosomas, desde cómo pueden hacer la recombinación, el apareamiento para la recombinación, los tipos de gametos
que pueden tener estas personas, ¿no? Portadoras de esa translocación. Y bien, también les decía hace un momento que dentro de las alteraciones estructurales más severas, se puede decir, estaban las delecciones, que son de tipo no balanceadas, ¿no es cierto? Y en donde va a haber pérdida del material genético. Entonces, si hay una rotura única, hablamos de una delección terminal, se va a esa secuencia, ¿no? Cuando hay una rotura doble, hay una delección intersticial, ¿no? Y también debemos hacer mención a las microdelecciones, es decir, pérdidas muy pequeñas de material genético, muy, muy pequeñas, que a veces, no, es más, en el cariotipo convencional no logran algunas veces detectarse, ¿no? Estas microdelecciones. Y ahí tenemos, pues, dentro de las lesiones que se presentan en los seres humanos, la delección del par 5, del brazo corto, ¿no? Del cromosoma 5. Tenemos ahí el cariotipo de un varón 46XY del, que significa delección, 5P, del cromosoma 5 en el brazo corto. Tienen un fenotipo característico, un llanto muy agudo, como si fuera un gatito, por eso es la denominación de síndrome Cri-du-Chat, ¿no? Ellos presentan retardo mental, dismorfia facial, como el hipertelorismo, ¿no? El pabellón con una implantación baja de la oreja. Observen, y esa característica de la implantación baja, ¿no? Si ustedes ven, no coincide la implantación de la oreja con el término acá de la abertura palpebral. Y eso debe coincidir, la implantación de la oreja debe coincidir con la abertura palpebral. Si está la implantación de la oreja más abajo, pues ese es uno de los signos que toman en cuenta en el examen físico los médicos, ¿no? Para sospechar de una alteración cromosómica que pueda tener el paciente. Bueno, estos niños tienen microcefalia, su cabeza pequeña, retardo tanto en el crecimiento como en el desarrollo. Pero lo característico es el llanto agudo que presentan ellos, como si fuera un gatito, ¿no? Ahí vemos el cariotipo del Cri-du-Chat, ¿no? Si vemos aquí el par de cromosomas, claramente se puede observar que está faltando, ¿no? Que hay una deleción aquí de este segmento que ven ustedes acá. No hay en este otro cromosoma. Entonces aquí se ha dado en este cromosoma la delección. Cuando ocurren dos rupturas, como les mencionaba, pues no, va a haber dos rupturas en el cromosoma y hablamos pues de una delección intersticial. Y observen cómo se acorta el tamaño en ese cromosoma, ¿no? Porque se ha perdido información. También otra de las alteraciones estructurales, ¿no? Cromosómicas, tenemos a las inversiones. Y en este caso no hay pérdida de información, sino es un reordenamiento genético que sufre en el mismo cromosoma ese segmento. Como observan ahí ustedes, decimos pues una inversión paracéntrica, ¿no? Tenemos la ruptura acá, otra ruptura acá y la vuelta, ¿no? Y obtenemos la inversión, ¿no? Decimos paracéntrica porque no está involucrando al centrómero, ¿ya? Y en el caso de la inversión pericéntrica, como ven ustedes aquí, sí está comprometiendo
al centrómero, ¿sí? Y en estos casos, pues, lo que se analiza, o mejor dicho, lo que se toma en cuenta es cómo esos genes, esos segmentos cromosómicos que se han invertido, ¿no?, van a poder realizar el crossing over, ¿no?, al momento de la formación de gametos. ¿Qué va a resultar de ello? Entonces, van a formar un bucle esas zonas invertidas con tal de poder aparearse e intercambiar material, como ven aquí ustedes, pero eso hace que eh, puedan darse ciertas, por decirlo así, dificultades en el momento del entrecruzamiento y genere, mire, estas situaciones que se presentan como puentes anafásicos que se van a llegar a romper, sí, pero no van a ser bien precisos, por lo tanto, pueden generar pérdida del material genético, ¿no? Este es en un caso de una inversión paracéntrica. Observen que acá el centrómero está acá, no está involucrado ahí dentro de la inversión. En el caso de una inversión pericéntrica, sin embargo, el centrómero sí está involucrado, ¿no? Y finalmente se van a generar estas formas alternativas, ¿no?, de cromosomas que estarían generando, lógicamente, ya una alteración en las secuencias de ese material genético, ¿no? Entonces, estas inversiones tienen su significado genómico, ¿no? Y entonces se dice, pues, que se producen sin que haya pérdida de material genético. Sí, lo hemos visto ahí, ¿no? Se dan las rupturas, el ADN se reordena y se vuelve a sellar, ¿no? Su significado genómico se relaciona con la descendencia, ya que corren el riesgo de producir gametos desequilibrados, como veían ustedes en la imagen, unos con más información, otros con menos información, o con duplicaciones o con delecciones de segmentos cromosómicos. Y ahí tenemos las duplicaciones, que se dice que son menos graves que las deleciones. Generalmente se dan por sobrecruzamiento desigual, como veíamos en unas imágenes anteriores. Se pueden ocasionar, por ejemplo, de personas o padres con translocaciones recíprocas, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el síndrome de Charcot-Marie-Tooth y el daltonismo, ¿no? Entonces, se originan por este tipo de alteraciones, por duplicaciones. Tenemos también ahí los cromosomas en anillo, ¿no? En el caso de los cromosomas en anillo, ¿cómo se van a formar? Como ven ustedes ahí, hay una deleción terminal doble, ¿ya? Y luego, como ya no van a estar esas secuencias de término ahí, esto se va a hacer pegajoso, este segmento, y lo que va a suceder es que se va a fusionar formando este cromosoma en anillo. Y ahí tenemos la nomenclatura, cómo se da en estos casos. 46,XX, R, que significa por anillo, ring, ¿no? Y del cromosoma que se ha convertido en un cromosoma en anillo, que en este caso el X, ¿no? Y ahí vean ustedes, tenemos una simbología, ¿no?, para poder hacer la descripción de un cariotipo, para hacer la nomenclatura de un cariotipo, ¿no? Y que se utilizan hasta ahora desde la actualidad. Claro que las normas para hacer la nomenclatura en cromosomas está pues siempre actualizándose, ¿no? Pero
son pocos los cambios que se han ido dando a lo largo del tiempo. Y tenemos otro tipo de alteración cromosómica que son los isocromosomas. Y nosotros sabemos bien que cuando se separan las cromátidas en la anafase, ¿no? Esa separación se hace longitudinal, no se hace transversal, ¿no? Pero observen ustedes, cuando esa separación se da de manera transversal, entonces, fíjense, se forman dos cromosomas que se les denomina isocromosomas, porque si ustedes ven la información que lleva este cromosoma, es igual tanto en el brazo P como en el brazo Q. Y lo mismo sucede con este isocromosoma que se ha formado de los brazos largos, ¿no? Donde son idénticas estos dos brazos. Entonces, eso se conoce como un isocromosoma. Bien, entonces hasta aquí tenemos las alteraciones cromosómicas de tipo estructural. ¿Alguna pregunta que tuviera? Bien, entonces podemos pasar a la siguiente clase. Y ahora lo que vamos a ver son alteraciones, ¿no? O mutaciones, mejor dicho, de tipo génico, ¿no? Hemos visto alteraciones numéricas, alteraciones estructurales. Ahora vamos a ver mutaciones génicas o también conocidas como mutaciones puntuales, ¿no? Bien, ¿sí se observa? Sí, profesora. Sí, doctora. Sí se observa. Bien. Entonces, miren, cuando nos referimos a mutación, que también lo que hemos estado viendo tanto en las alteraciones numéricas como estructurales, son también mutaciones numéricas, pero son mutaciones a nivel cromosómico. En este caso nos vamos a referir específicamente a las mutaciones puntuales, ¿no? A nivel molecular. Entonces, se denomina una mutación al cambio en el material genético que pueda o no transmitirse a la descendencia. Y tenemos estos diferentes tipos de mutaciones. Las mutaciones van a variar de acuerdo al tipo de células que estén afectadas. Pueden haber mutaciones a nivel de las células germinales, que van a afectar obviamente a los gametos, y estas sí se van a transmitir, ¿no?, a la descendencia. Entonces, sobre ellas, sobre este tipo de mutaciones, va a actuar, lógicamente, con el pasar del tiempo, actuará la selección natural. También tenemos, así como hay las germinales, hay las mutaciones a nivel de las células somáticas, ¿no? Entonces, obviamente se da a nivel de células somáticas, afectan al individuo, ¿no?, pudiendo causarle enfermedades graves. Es decir, este tipo de mutaciones no se transmiten, no son heredables y por tanto no tienen un papel importante en la evolución, ¿no? Pero sí generan enfermedades. Ahora, veamos que según la extensión del material genético afectado, tenemos mutaciones génicas que provocan cambios en la secuencia de nucleótidos de un gen. Tenemos mutaciones cromosómicas, como las que hemos visto, que afectan a la disposición de los genes del cromosoma, ¿no?, de un cromosoma. Y tenemos
genómicas que alteran aumentando o disminuyendo el número de cromosomas típico de la especie. Veamos cómo es que se originan estas mutaciones. La mayor parte de las mutaciones se producen de forma espontánea, ¿no? Hay errores en la replicación o en la meiosis o por cambios químicos espontáneos en el DNA. Pero otras se producen por agentes físicos o químicos del medio ambiente que afectan a la estructura del ADN y por ello se le denomina mutaciones inducidas. ¿Ya? Tenemos ahí, como les mencionaba, pues que la mutación en el ADN, la tasa de mutación de este tipo espontáneo, ¿no? Se tiene ahí la frecuencia por gen de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 8 y por nucleótido de 10 a la menos 8 a 10 a la menos 9. ¿No? Entonces, esta tasa de mutación es relativamente baja, ¿no? Y nos estamos refiriendo a las mutaciones espontáneas, ¿no? Y como les venía diciendo, pues estas mutaciones génicas, que son de las que estamos tratando ahora, porque ya vimos las cromosómicas, ya vimos las genómicas, ¿no? En este caso, estas mutaciones génicas van a alterar la secuencia de nucleótidos de un solo gen. Por eso se les denomina puntuales. Y pueden ser sustituciones de bases, ¿no? En un nucleótido, o pueden ser mutaciones por corrimiento de la pauta de lectura. Es decir, como que se corrió un poco, ¿no? La lectura que hace la polimerasa, ¿no? En el caso de las sustituciones de bases, pueden ser transiciones, ¿no? En donde se va a cambiar una base púrica por otra base púrica o una pirimídica por otra pirimídica, ¿no? Cuando tenemos esta situación, pues decimos que es una mutación de tipo transición, es una transición, ¿no? Pero si la sustitución es de una base púrica por una pirimídica y viceversa, entonces decimos que es una transversión, ¿no? Repito, se les denomina puntuales porque afectan a un solo nucleótido y en algunos casos, como el código genético es degenerado, es posible que ese nuevo triplete que se forme codifique al mismo aminoácido. Cuando se trata de esto, estamos frente a una mutación silenciosa, ¿no? Ahora, si el nuevo triplete codifica a un aminoácido distinto, eso sí es grave, ¿no? Es grave. Si uno de los del centro, si corresponde, obviamente, a uno de los aminoácidos del centro activo de la enzima, ¿ya? Si ocurre esa mutación en un codón de término, entonces se va a producir una proteína más larga porque no se va a reconocer el codón de término y va a seguir traduciéndose, por tanto la proteína se va a hacer más larga. Pero si en lugar de que esta mutación ocurriera, ¿no? Y diera lugar a un codón de término antes del lugar que le corresponde, entonces no se va a crear una proteína más larga, porque el término prácticamente se va a presentar antes de que debiera terminar, ¿no? Y por tanto esa proteína va a ser más corta. En algunos casos también se puede dar que se forme una proteína que sea mejor que la original.
Eso también se puede dar, ¿no? Tenemos ahí las mutaciones como cambios a nivel de un nucleótido, por eso hablamos de mutaciones puntuales, y vean ustedes una inserción, es decir, que se introduzca una base, como ven ahí. Puede darse una deleción, es decir, que se pierda una base. Puede darse una transición o una transversión, ¿no? Como les venía mencionando. Y ahí tenemos a las transiciones, una purina por otra purina, y las transversiones, recuerden, una purina por una pirimidina. Las mutaciones por corrimiento de la pauta de lectura pueden generarse, por ejemplo, por una inserción. Vean, aquí está esta base de la que se está insertando, y eso hace que ya se corra, ¿no? Se corra la información, se puede decir el triplete que estaba codificando antes a un aminoácido, ya se corre, y por eso se habla de un corrimiento de lectura, y que obviamente va a generar otra secuencia a la cadena polipeptídica, ¿no? Y así como se dan inserciones, también se pueden dar deleciones. ¿Cómo se van a originar estas mutaciones? Entonces, hay que ver que se va a dar Nosotros sabemos que cuando se forma la cadena, obviamente la cadena de ADN, estas bases van a tener complementariedad, ¿no es cierto? Y vemos pues la complementariedad entre la citosina y la guanina, como de la timina y la adenina. Entonces, ese emparejamiento normal de formas normales, conocidas como las formas ceto, eso es lo normal. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces, por tautomería, ¿no? Las bases se aparean de manera incorrecta, ¿no? Y tenemos ahí entonces a la guanina con la timina, y fíjense aquí a la adenina con la citosina, y eso es incorrecto, ¿no? Eso es incorrecto, y eso se ha dado por cambios tautoméricos entre las bases, pero que hacen que no se reconozcan de manera correcta, formando pues formas enoles para la timina, formas iminos para la citosina. Entonces, estos cambios tautoméricos van a generar también algunos desplazamientos en los nucleótidos, lo cual genera mutaciones, ¿no? Y como lo que vemos acá está en la replicación, y esta forma tautomérica, enol, para la guanina, hace que se pueda decir alteren toda la replicación, ¿no? Tenemos aquí, en el caso de las lesiones espontáneas, por una lesión, o mejor dicho, como resultado de una lesión espontánea, se puede dar una despurinización del ADN, y eso hace pues que se lesione ese material genético, cambie, porque si ya se pierde esa purina, pues va a haber un vacío, ¿no? Ahí. Estas también se pueden dar desaminaciones de las bases, como en este caso una desaminación de la citosina lo va a convertir en uracilo. Y nosotros sabemos que en el ADN no hay uracilo, ¿no? También se pueden dar desaminaciones, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la 5-metilcitosina, y se desamina y se convierte en timina. Y bien, entonces,
También pueden haber lesiones espontáneas, ¿no? Eh, por acción de los radicales libres. Entonces, tenemos aquí a la guanina, por ejemplo, y producto de la acción de radicales oxidantes, se puede ahí unir un radical libre de oxígeno y cambiar entonces a la guanina, ¿no? Y este cambio que genera, porque decimos, bueno, ya lo cambió, pero no pasa nada mal. No, porque ese cambio que se dio ahí en esa guanina va a hacer que pueda aparearse con la adenina de manera incorrecta, obviamente, porque nosotros sabemos que la guanina se aparea con la citosina. Pero como los radicales libres alteran, ¿no?, la estructura de esa base, pues le cambia la afinidad y ahora tiene afinidad para aparearse con la adenina en lugar de aparearse con la citosina, como le corresponde normalmente. Existen también mutaciones, obviamente inducidas, ¿no?, por agentes químicos, eh, como agentes intercalantes, que son moléculas que como su nombre le dice, se intercalan en el ADN. Tenemos la proflavina, el bromuro de tirio, la dioxina, que observen en la imagen acá en la molécula del ADN. Estos agentes intercalantes, como decir, se meten, se introducen entre la estructura de la doble hélice, ¿no? Por eso se les llama intercalantes. Tenemos también que existen mutaciones inducidas por agentes químicos, donde van a hacer modificación de bases inducidas químicamente, ¿no? Y eso va a generar también emparejamientos incorrectos. Y ahí tenemos, por ejemplo, como un agente mutágeno, pues obviamente al óxido nitroso, ¿no?, al metilmetano, sulfonato, que es un agente alquilante, ¿no?, que va a generar pues cambios a nivel de las bases. También tenemos otras sustancias químicas que inducen mutaciones como análogos de bases. Entonces ahí tenemos al 5-bromuracilo, que es un análogo de la purina y de la timina, y que se va a parear con la guanina. Entonces, además incluso de aparearse con la adenina, entonces ya eso está alterando la estructura de la molécula del ADN, ¿no? Y asimismo tenemos el otro análogo de bases, que es la 2-aminopurina, que es un análogo de la adenina, y se aparea con la timina o con la citosina. Asimismo, hay agentes físicos. Sabemos bien las radiaciones no ionizantes, ¿no?, en UV. ¿Qué es lo que va a generar? Dímeros de timina. Y esos dímeros de timina ya van a alterar la molécula del ADN, generando, pues, como vemos aquí, una protuberancia y que altera ya el diámetro de la molécula del ADN. Tenemos también agentes físicos como las radiaciones ionizantes, que lo que van a generar son roturas cromosómicas a nivel de la doble cadena, ¿no? Y estas roturas obviamente tienen consecuencias muy graves, ¿no? Mayormente lo que generan también es, pues, estas mutaciones, apareamientos incorrectos, porque hacen rupturas a nivel del enlace N-glucosídico, lo cual va a alterar también ya la conformación de la molécula, ¿no? Entonces, nosotros acabamos de ver una serie de
mutaciones que pueden darse y de factores, de agentes que pueden ocasionar. Y sabemos pues que hay, cada día se descubren más y más agentes mutágenos, ¿no? Entonces, incluso algunos dicen, bueno, pero ya nada se puede ingerir, nada se puede utilizar porque ya es un agente mutágeno. En estos casos, ¿no? Cuando hablamos de mutaciones, obviamente no solamente se toma en cuenta la química que tenga ese agente mutágeno, ¿no? Sino también hay que tener en cuenta la dosis, ¿sí? Porque, como les decía, ahora todo cae mal. El chocolate, por ejemplo, una barra de chocolate. ¿A quién no le gusta ingerir el chocolate? Sin embargo, es, es un mutágeno, ¿no? Que puede ocasionar daño a nuestras células. Entonces diríamos, bueno, no puedo comer chocolate, no puedo comer en exceso algunas, incluso hasta las carnes, ¿no? Entonces no puedo comer nada, pero eso no es así, ¿sí? Nosotros debemos sí controlar esa ingesta de algunos alimentos que obviamente ya se conoce que tienen efecto mutágeno, ¿no? Que como les decía, por ejemplo, en el caso del chocolate, es la teobromina, un análogo de base que va a ocasionar la mutación a nivel del ADN. Entonces diríamos, pero ni un chocolate. Bueno, si me como una barra de chocolate de vez en cuando, no me va a hacer daño. Pero si yo todos los días, ¿no? A la misma hora, se puede decir, ingiero una o dos barras de chocolate al día, entonces ahí sí, pues como dirían, hay que esperar nomás qué es lo que va a suceder, ¿no? Igual sucede con el Ajinomoto, por ejemplo, ¿no? Que algunos acostumbran a tenerla en la mesa y sazonar. Entonces, si yo de vez en cuando sazono la sopa con el Ajinomoto, bueno, no me va a pasar nada. Pero si todos los días, si la pongo en la mesa y todos los días cada uno sazona con el Ajinomoto sus comidas, pues hay que esperar nomás lo que venga, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta la dosis en la que se va a ingerir, ¿no? Esos son factores determinantes para que obviamente se induzca una mutación, ¿no? Tanto la dosis como el tiempo de exposición, ¿no? Y bueno, entonces nuestro organismo tiene obviamente mecanismos que pueden hacer frente a estas mutaciones, ¿no? Por eso tiene un complejo de proteínas de reparación para reparar los daños que se presentan. Pero si nosotros agotamos a esas enzimas que participan en la reparación, obviamente, sí, nuestra condición obviamente no es la mejor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cuidar, obviamente, ese sistema de reparación que tenemos, ¿no? Tenemos un sistema de reparación muy fino que nos permite solucionar estos casos, ¿sí? Pero si nosotros no lo cuidamos, pues también eh, vamos a quedar desprotegidos y nos va a afectar, ¿no? Entonces, como les menciono, las células tienen mecanismos de reparación. Y ahora vamos a revisar esos mecanismos de reparación que tienen las células. Entonces, cuando están frente a un daño, el ADN, ¿no? Que puede ser ocasionado por
por un daño que sea ocasionado por productos mismos del metabolismo celular, por la exposición a rayos UV, ¿no? O puede ser también por exposición a radiación ionizante o por una exposición a agentes químicos, ¿no? O porque se generen errores a nivel de la replicación. Entonces, ¿qué sucede en nuestras células? Se ve amenazado nuestro material genético y lo que hace que se activen los puntos de control del ciclo celular si es que está afectando a un tejido que está en proliferación, que se active un programa transcripcional de genes de las enzimas que participan en la reparación, para que estos mecanismos de reparación se activen, ¿no? Y se dé pues la reversión directa de ese daño, ¿no? Que puede, dependiendo del daño, obviamente, o puede ser que sea necesario que se active el mecanismo BER, que es el de escisión de bases, o el NER, que es de escisión de nucleótidos, o que se active este mecanismo de reparación mismatch cuando hay un mal apareamiento de bases, ¿no? O también que se active la recombinación homóloga. Por eso va a depender del tipo de daño para que se pueda activar el mecanismo necesario para la reparación. Y si eso no diera buenos resultados, es decir, si persiste el daño, ¿no? Esa célula también activa sus mecanismos hacia la muerte celular programada, que viene a ser la apoptosis, ¿no? Entonces, de esa manera, como ven ustedes, son muchos mecanismos los que tenemos para reparar nuestro ADN, pero también se agota. Y cuando lo agotamos, no lo cuidamos, obviamente ya aparecen pues daños no más severos, aparece ya la enfermedad. Y por tanto, pues cuando hay daño al DNA, se activa la reparación, esas células ya reparadas pueden replicar, o si es que ese daño no se reparó, se generó una mutación, hay una replicación errónea, persiste el daño en el DNA y por tanto hay inestabilidad genómica. Y entonces le quedan dos vías a esas células, ¿no? O se da el envejecimiento celular y se activa la muerte programada, o se va hacia el cáncer, ¿no? Entonces, el mecanismo general para la reparación del ADN, ¿no? Se da por una transducción de la señal del daño, ¿no? Es decir, hablamos no de traducción, sino transducción, es decir, el paso que se da, la célula lo percibe a través de un receptor, lo recibe y lo internaliza, ¿no? Esa señal, para activar a otros sensores, otros transductores y que vayan hacia una molécula efectora que detenga el ciclo celular. ¿Para qué? Para que esas células que están alteradas no sigan proliferando, no sigan aumentando en número. Pero obviamente cuando esto falla, sí, pues esa célula va a continuar en ciclo y va a haber una proliferación excesiva, un daño, ¿no? Pero cuando este mecanismo está activo, ¿no? Se repara el daño y luego la célula continúa su ciclo celular normal. Y ahí tenemos los mecanismos de reparación que les he mencionado hace un momento, ¿no? Que se activan cuando están presentes estas causas
que generan que generan las mutaciones y que obviamente hacen que estos mecanismos se activen, ¿no es cierto? Y aquí los genes que están involucrados y las patologías asociadas, ¿no? a estas mutaciones, a estas diferentes mutaciones. Y ahí tenemos pues los diferentes mecanismos de reparación. Hay una reparación directa o in situ, es decir, se da y se repara inmediatamente y se arregla el problema. Pero hay otros tipos de reparación, como la reparación por escisión, que se elimina la zona en la que se encuentra la lesión. Dentro de esta reparación por escisión, tenemos a la reparación por escisión de bases, ver, ¿no? En donde la base que se encuentra modificada se saca, ¿no? Se cinde. Tenemos la reparación por escisión de nucleótidos, en donde se tiene que cortar la cadena del azúcar fosfato para sacar todo ese segmento de nucleótidos que estarían alterados. Y la reparación por un mal apareamiento de bases, el mismo repair, que también en la replicación, como veíamos, pueden existir agentes que modifiquen a las bases y que éstas hagan que se apareen mal. Entonces, estas proteínas que participan en este mecanismo lo detectan y cortan ese segmento y luego la polimerasa nuevamente restituye y se llega a reparar el daño, ¿no? Y existe otro tercer tipo de reparación, que es reparación inducida, que es conocida como una respuesta, por eso se le ha puesto como SOS, porque resulta pues que ya, por decirlo así, se probaron o se activaron una serie de mecanismos, pero ninguno llegó a solucionar el problema de la mutación que se presenta y lo que hace es agregar y agregar bases con tal de llenar, se puede decir, esa secuencia que falta ahí, sin tomar en cuenta si hay o no hay complementariedad. Entonces, por eso se dice que es una reparación de urgencia, no es un SOS. Como sea me salvo, pero no puedo dejar ahí un vacío en el DNA, ¿no? Hace mucho tiempo se decía que ese tipo de reparación solo existía en bacterias, pero no, ya se ha comprobado que en seres humanos también existe esa respuesta SOS, ¿no? Y a las finales, pues esta reparación así por SOS va a generar variabilidad, porque se agregaron bases sin saber si correspondían o no. Como les decía, se da en casos en donde hay segmentos muy grandes de ADN que faltaban ahí, que no se replicaron bien y que es necesario que se rellenen, ¿no? Entonces se activa este mecanismo y logra llenar esos vacíos. Como les mencionaba acá, tenemos una reparación directa o in situ, ¿no? Que se da ahí cuando hay un mal apareamiento, y aquí tenemos a una enzima, la guanina metiltransferasa, que logra arreglar esta esta mutación, que como ven ustedes aquí, se ha agregado un grupo metilo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace esta enzima? Captar a ese grupo metilo, ¿no? Y de tal manera que hace la reparación de manera directa. En el caso de la reparación por escisión de bases, ¿no? En el caso de este tipo de reparación, lo que se forma es pues un complejo conocido como reparosoma, que es la uracil DNA glicosilasa, que va a eliminar el uracilo, ¿no? Nosotros sabemos que en la estructura del ADN
el uracilo no forma parte. Observen aquí en esta imagen, ¿no? Esa secuencia de ADN y encontramos ahí un uracilo. Entonces existe una glucosilasa que lo detecta y lo saca, ¿no? Entonces ahí quedó un vacío. De esa manera, de esa manera, la polimerasa no puede actuar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene que salir este segmento sacando el azúcar y el fosfato, donde ha estado el uracilo, ¿no? Y una vez que lo saca, se crea ahí un espacio, el cual va a venir la polimerasa y va a añadir el nuevo nucleótido, el que corresponde, y la ligasa sella ahí estas muescas, ¿no? Recuerden, es una reparación por escisión de bases. De esa manera es que actúa. En el caso de la reparación por escisión de nucleótidos, ¿no? Si nosotros observamos en la imagen, por ejemplo, aquí hay un dímero de pirimidina, ¿no? Y eso genera, obviamente, una mutación. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Aquí están implicados los genes XPA, XPB, XPC, ¿no? Y varios XP que actúan, en principio, el XPA reconociendo ese dímero, que es correcto, ¿no? Reconoce ahí los dímeros, si fueran dímeros de timinas, ¿no? Y luego viene pues una helicasa y hace cortes en el lugar, por el lugar donde están está la mutación, ese dímero, y una helicasa rompe y saca todo ese segmento y luego viene la polimerasa y llena, ¿no? Y ya se reparó porque en este segmento salió el dímero de timina, ¿no? Y tenemos acá ya reparado. Entonces, estas proteínas XP, denominadas así como XP de xeroderma pigmentoso, una enfermedad que es de tipo hereditario, ¿no? Cuando están mutadas estas enzimas, se da obviamente esa enfermedad, el xeroderma pigmentoso, en personas que tienen muchas complicaciones a nivel de la piel, ¿no? Y ahí tenemos varios sistemas eucarióticos responsables del mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos. Y como les venía mencionando, pues aquí están estas proteínas XP. También tenemos esta endonucleasa, que va a ser la que va a, junto con la XPG, a dar cortes para que pueda salir ese segmento que está alterado. Existe un tipo de reparación por replicativa, como observan ustedes aquí, fíjense, se dio una lesión y luego se va a dar la recombinación porque cuando encuentra una lesión la polimerasa simplemente salta, ¿no? Y deja ahí esos vacíos. Entonces quedan esos huecos ahí que no han sido reparados por la polimerasa. Entonces, ¿qué es lo que se activa? Se activa esta reparación por replicativa en la que observen ustedes un segmento, ¿no? De la cadena, de la otra cadena, ¿sí? Se recombina, ¿no? Con la cadena donde hay la lesión para repararla. Entonces diríamos, sí, pero acá dejó el vacío. Es que aquí la polimerasa sí puede agregar nucleótidos, sí puede reparar esta molécula parental, pero en la de acá no, porque encuentra el error y por ello se salta y dice, no, eso no lo reconozco.
Entonces, en esos casos se utiliza esta reparación por recombinación. En el caso de la reparación mismatch, ¿no? Como les decía, este sistema de bases mal complementadas son reconocidas por estas proteínas mismatch durante la replicación. Y lo que hace es rastrear el ADN recién replicado, identifica la complementariedad errónea y remueve la base errónea en la nueva cadena, ¿no? Tenemos ahí la imagen. Miren dónde está a este nivel el error en el apareamiento. Entonces, las proteínas de corrección del error llegan hasta ahí, que son las MUT-S y MUT-L, ¿sí? Para luego ellas dicen, no, bueno, aquí está el daño, sí está, pero hay que hacer un mayor rastreo, un escaneo, vaya a ver otro lugar, ¿no? Y encuentran pues otro espacio ahí en la molécula del ADN. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Hay error aquí, hay error acá, entonces hay que cortar todo esto, ¿no? Sobre todo en una de las cadenas, ¿no? Entonces hacen el corte y luego retiran, ¿no?, todo este segmento y obviamente se va a dar la acción de la polimerasa para que pueda rellenar este vacío y quede completamente reparada esa molécula de ADN. Entonces, se ha encontrado, se han hecho estudios, esta es una imagen similar, ¿no? Donde muestra la acción de esas proteínas MUT-S, MUT-L, ¿no? Y se ha encontrado en diversos estudios que la mutación de estas proteínas es muy, muy frecuente en el cáncer de colon. Y ahí, como les mencionaba hace un momento, la reparación SOS es una reparación propensa a error. Este sistema SOS va a evitar el bloqueo de la replicación mediante la adición de bases no específicas, ¿no? Entonces, como les decía, trata de rellenar, llenar nomás, si está o no complementariedad. Por eso se habla de una reparación SOS. Tenemos la reparación post-recombinación también. Recuerden ustedes que a nivel del crossing over, en el paquiteno se va a dar el intercambio entre cromátidas no hermanas, ¿no es cierto? Pero siempre ese intercambio que se da, lógicamente no va a ser con una elevadísima presión, ¿no? Por eso es que a veces hay que reparar, y ahí es donde actúan estas famosas proteínas, el BRCA1, BRCA2, ¿no?, que están haciendo la reparación de estos segmentos que pudieran haberse mutado, ¿no?, en el momento del entrecruzamiento. Entonces, se postula también que existan unas proteínas que ayudarían a que se llegue a cerrar o que pueda completar la reparación. Y en relación a los microsatélites, nosotros sabemos que este tipo de ADN se encuentra pues disperso en todos los cromosomas, ¿no? Se encuentra en intrones, en ADN espaciador y raramente en el ADN codificante. Entonces, tiene la longitud de una secuencia repetida de 1 a 4 pares de bases, ¿no? Las secuencias de repetición son únicas y estos microsatélites son muy polimórficos, ¿no? Entonces ahora
en estos tiempos ya hay, sobre todo en la genética del cáncer, pues están siendo muy utilizados estos microsatélites para poder, en algunos casos, determinar el plan de tratamiento que deba tener el paciente. Pero, ¿qué es lo que sucede con esos satélites? Porque normalmente están por un lado, por otro, en fin, ¿no? Por uno y otro lado del genoma, pero ellos están ahí. Pero sucede que en el cáncer, sobre todo, esos microsatélites presentan inestabilidad. Y esto obviamente se produce por una alteración del sistema de reparación de errores de emparejamiento, que son los que van a corregir esa falla, ¿no? Y ahí están involucrados los genes MLH1, MSH2, MSH6, entre otros, y que por eso estos genes sirven como marcadores, ¿no? Cuando hay acumulación de alteraciones en los microsatélites que están distribuidos en todo el genoma, obviamente reflejan una alteración en el genoma de ese paciente. Y mientras más evidente, se puede decir, sea esa complicación, obviamente el pronóstico es peor, ¿no? Y esto después lo que hacen, ahora lo que valoran en el cáncer de colon, de endometrio. Por ello es que tienen muchas aplicaciones estos microsatélites. Por ejemplo, en la identificación de tumores, en el manejo diagnóstico y terapéutico, de acuerdo al perfil molecular del cáncer. Por eso específicamente lo han estudiado para cáncer colorectal, ¿no? Entonces, de acuerdo al perfil que presente de microsatélites, se puede también proponer otros tratamientos para estos pacientes, ¿no? Esto ya lo están haciendo acá, ya están utilizando esta técnica de microsatélites. Síndromes hereditarios con defectos en la reparación. Entonces aquí tenemos a los genes que están involucrados, ¿no? El fenotipo y también la enzima que está afectada, ¿no? Tenemos ahí dos síndromes más, el de Werner y el de Bloom, cuyo fenotipo es el envejecimiento prematuro, ¿no? El cáncer en diferentes lugares. Entonces, las enzimas afectadas aquí, fíjense, son las DNA helicasas, las hexanucleasas, ¿no? Y mucho se está avanzando, pues, con la terapia, buscando, con la inmunoterapia sobre todo, buscando entonces medicamentos o elaborando medicamentos que puedan silenciar a aquellos genes que están mutados, ¿no? Existen también trastornos que están asociados a déficit de helicasas y de ligasas, ¿no? Como el síndrome de Bloom, por ejemplo, el síndrome de Werner, que más se presenta en japoneses, pero es un envejecimiento temprano, arteriosclerosis, diabetes, osteoporosis, cataratas. Entonces, también tienen una elevada predisposición a tumores, menos a carcinomas, ¿no? Encuentran múltiples alteraciones cromosómicas en estos pacientes. Bien, entonces esto es lo que corresponde, pues, ¿no? a mutaciones génicas y también a los mecanismos de reparación que se encargan de, como su nombre lo dice, reparar el daño en las células, ¿no?
Bien. Les pediría, por favor, hacemos un receso. Sí, doctora, un ratito para poder ir a comer algo. Sí, está bien. Unos 10 o 15 minutos. Que sean 15, doctora. Ya, está bien. 15 Profesora, minutos. 10. Qué cólera, qué cólera.
Bien, vamos a continuar entonces y ahora vamos a ver el último tema de esta unidad, que está referido obviamente a la genética del cáncer, ¿no? Como se conoce, pues ya está definido que que el cáncer es una enfermedad del genoma, ¿no? La mayor base de datos en cáncer, fíjense, fue iniciada en el 2004 con tan solo 4 genes, pero actualmente ya se cuenta con más de 13.000 genes y más de 140.000 mutaciones. Entonces, imagínense cuánto se ha descubierto, ¿no?, acerca de esta enfermedad, sobre todo para comprender los mecanismos genético-moleculares que dan origen a esta enfermedad y que sirve, pues, obviamente para buscar, ¿no?, estrategias que puedan detenerlo. Debemos comenzar entonces revisando acerca de los genes que están comprometidos en el cáncer, ¿no? En este caso tenemos pues dos tipos de genes, unos conocidos como genes supresores de tumores y otros conocidos como oncogenes. Los genes supresores de tumores, a su vez, están clasificados en genes guardianes y genes cuidadores, ¿no? Entonces vamos a ver a qué nos referimos con genes guardianes y genes cuidadores. Primero, veamos en el caso de los oncogenes, son pues genes que promueven la división celular. Normalmente están inactivos y se conocen como protooncogenes, pero cuando se expresan causan que las células se vuelvan cancerosas. Es decir, estos protooncogenes estuvieron en determinado tiempo activos, pero luego se silencian, ¿no?, para evitar una proliferación excesiva de células, ¿no? Entonces, cuando estos protooncogenes que están silentes se activan, se convierten en oncogenes y promueven la división celular. Entonces, un oncogen vendría a ser un alelo mutante de un protooncogen que normalmente estimula el crecimiento y la supervivencia de las células, ese protooncogen, ¿no? Los oncogenes facilitan la transformación maligna, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante la estimulación de la proliferación o de la inhibición de la apoptosis, que como bien sabemos, pues la apoptosis viene a ser la muerte celular programada, ¿no? Entonces, que cuando se requiere que esa célula, si ya es por envejecimiento o por cualquier otra razón, se encuentre en malas condiciones, entonces se le programa hacia la muerte celular programada o apoptosis, ¿no? Estos alelos, estos oncogenes, codifican proteínas de la vía de proliferación celular. Mejor dicho, normalmente los protooncogenes, ¿no? También puede ser que codifiquen factores de transcripción que controlan la expresión de genes promotores del crecimiento. Otros son inhibidores de la apoptosis. Ahí tenemos algunos oncogenes, el ERB, ¿no?, un factor de crecimiento epidérmico. Tenemos el ERB2, ¿no?, que es el HER2, que está pues
comprometido en el cáncer de mama, de ovario, en glándulas salivales. El KRAS, que se ha visto comprometido en el pulmón, ovario, colon, páncreas. El NRAS, las leucemias, la familia del CEMIC, NEMIC, LEMIC, en las leucemias, en cáncer de mama, de estómago, de pulmón. Y el BCL1 con el cáncer de mama y cabeza y cuello, ¿no? Entonces, estos son tan solo algunos, existen más, les he mencionado los más estudiados hasta ahora y con el compromiso que tienen estos oncogenes, ¿no?, en transformar las células y volverlas obviamente cancerígenas, ¿no? Tienen ahí, fíjense, una tabla, ¿no?, una serie de oncogenes, qué función cumplen y la alteración, qué tipo de cáncer también va a generar, ¿no? El tipo de neoplasia, la alteración en el cáncer, o sea, cuál es la mutación que presenta. En el caso de los genes tumor supresor, estos genes normalmente evitan la división celular. Ahora, para que estos genes actúen, se requiere que ambas copias estén mutadas, para que estos genes tumor supresor se conviertan en oncogenes, ¿no? Se requiere que las dos copias de este gen estén mutadas. Ellos son responsables de la mayoría de síndromes con predisposición al cáncer. Y dentro de estos genes tumor supresor, como les mencionaba al iniciar esta clase, les mencionaba pues que había genes guardianes y que son aquellos que controlan el crecimiento celular. Entonces bloquean el desarrollo de tumores, ¿no?, al regular la transición de las células a través de los puntos de control del ciclo celular o mediante también la estimulación de la apoptosis, ¿sí? Las mutaciones de estos genes ocasionan pérdida de función, dando lugar a la acumulación celular incontrolada, ¿no? ¿Qué van a codificar? Proteínas reguladoras de diversos puntos de control del ciclo celular, proteínas mediadoras de la muerte celular programada. Entonces, los genes guardianes controlan el crecimiento celular y los genes cuidadores protegen la integridad del genoma, ¿no? Es decir, que cuando se da la pérdida de función, se ocasiona acumulación de mutaciones en los oncogenes y los genes, en los oncogenes y en los genes guardianes, y esto da lugar a la iniciación y promoción del cáncer, ¿no? ¿Qué proteínas van a codificar? Proteínas responsables de la detección y reparación de mutaciones, ¿no? Proteínas implicadas en las disyunciones cromosómicas, proteínas del complejo apoptótico. Entonces ahí tenemos pues los dos tipos de genes tumor supresor, guardianes y cuidadores. Y ahí tenemos en esa tabla también estos genes tumor supresor, el APC, ¿no?, el BRCA1 y 2, el P53, el DCC, en fin, como ven ustedes, existen varios de estos genes tumor supresor. Y bueno, la forma de cómo se está abordando actualmente al cáncer es todo pues a nivel molecular, ¿no? Por tanto, es importante conocer los mecanismos de activación de los oncogenes, empezando por
la activación por mutación, que pueden ser puntuales o por deleciones o por translocaciones, ¿no? Ese es un mecanismo de activación, que mute uno de esos genes, ¿no? Y esas mutaciones pueden ser puntuales o pueden ser también por deleción o por translocación. El primer identificado, el primer gen identificado fue el CRAS, ¿no? En cáncer vesical. Encontraron allí una mutación puntual en el codón 12, donde se cambia la valina por glicina en el gen RAS, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, como les decía, hoy en día es el abordar desde el punto de vista molecular a estos, para comprender estos mecanismos. Tenemos también una activación por translocación. Este tipo de alteraciones generalmente suceden por una activación por translocación, que lo más frecuente es en las neoplasias hematolinfoides. Lo primero que se llegó a encontrar, se puede decir, fue el cromosoma Filadelfia, donde el gen CABL del cromosoma 9 se trasloca al cromosoma 22, como lo veíamos al inicio, ¿no? de las clases. Tenemos otro mecanismo, un mecanismo de activación por amplificación, ¿no? En este caso, lleva a un número elevado de copias de un gen, y esto se va a dar casi en la mayoría de neoplasias, sobre todo a nivel de los sarcomas, ¿no? En donde estas secuencias génicas de los protoncogenes se van amplificando, o sea, se van creando, se puede decir, y se van insertando en otro y en otro material genético, ¿no? De diferentes individuos, o también en los tumores sólidos. Ahora, en estos mecanismos de amplificación, que también suelen suceder pues en estadios más avanzados ya del cáncer, generalmente es donde se llegan a amplificar estas secuencias génicas, con la finalidad de siempre evitar que los eliminen, ¿no? Entonces, por eso amplifican esas secuencias génicas como protección, se podría decir. Otro mecanismo de alteración de los genes supresores es pues la mutación. Entonces, la pérdida en la función de la proteína, ¿no? Entonces, la más reconocida es la ocurrida en el gen P53, donde pierde la función reguladora del ciclo celular e incluso le confiere actividad oncogénica. Esta mutación se ha detectado en tumores de mama, en pulmón, en colon, páncreas, ¿no? En leucemias y en linfomas. Otro de los mecanismos de los genes supresores es pues las deleciones, que pueden darse como error genético en la división celular o heredarse de uno de los padres. En este caso, la más reconocida es la del retinoblastoma familiar, ¿no? En donde se pierde en el cromosoma 13, se pierde el gen RB, ¿no?
Para seguir entonces tratando un poco más acerca de la genética y el cáncer, deberíamos tener en cuenta pues que existen diferentes propuestas, se puede decir, de mecanismos de cómo es que se genera el cáncer, ¿no? Existen entonces dos hipótesis, la de Knudson o de iniciación, promoción, ¿no? Y la hipótesis de Matsunaga. Entonces, en los tumores hereditarios, ya cuando el individuo nace, por decir, con el tumor, ¿no? Debe ocurrir una primera mutación a nivel de las células germinales y seguida de una mutación en células somáticas. En el caso de los tumores no hereditarios se presenta una mutación somática como el primer evento, seguida de otra mutación somática, ¿no? Que va a ocasionar una pérdida del control del ciclo celular. Entonces tenemos a esas dos hipótesis, la de Knudson, de iniciación-promoción, y la hipótesis de Matsunaga. ¿Y Matsunaga qué dice? La presencia de una neoplasia va a depender de los factores de resistencia del huésped. Bien, entonces estas dos hipótesis, como les decía, son las que de alguna manera explican el origen del cáncer, ¿no? Y ahí tenemos, como les mencionaba antes, ya ahora graficada esa hipótesis de Knudson, que es la que tiene más asidero, más valor hasta el momento, ¿no? Y ella propone que se va a dar un primer evento mutacional, ¿no? Y ese cigoto puede ser que ya venga con uno de los genes, obviamente ubicados en los cromosomas, mutados, ¿no? Puede darse ese caso, como puede darse que no, ¿no? Y luego esas células somáticas que se dio que se va a dar ahí la mutación, luego va a haber un segundo evento mutacional y ese sí ya va a ser de que estas células sean más agresivas y realicen el desarrollo del tumor. En el caso del cáncer hereditario, ¿sí? Hay que tener en cuenta, o sea, ¿cómo yo puedo diagnosticar que es un cáncer hereditario, ¿no? ¿Cómo podrían hacer? Bueno, pues si en la familia hay la presencia de cáncer en dos o más familiares, si la edad de inicio del cáncer es más joven que la habitual, aproximadamente 10 a 15 años antes que los esporádicos, ¿no? La alta incidencia para afectar en forma bilateral los órganos no pareados, porque por lo general dice cáncer de mama, ¿en dónde? En la mama derecha, pero luego se hace bilateral y también aparece en la izquierda, ¿no? La transmisión es paterna o materna, sugiriendo un mecanismo autosómico dominante. Entonces, esos son algunos datos del cáncer hereditario. Y ahora veamos un poco acerca de la transformación tumoral, ¿no? Las causas y mecanismos que hacen esa transformación tumoral. Y hay que tener en cuenta que esto pues es un proceso complejo, ¿no? Y multifactorial, o sea, no es un solo gen o dos genes, no. Es
de tipo multifactorial. Entonces, la alteración del DNA se da por diversos agentes, ¿no? Y se produce de esta manera el primer daño, ¿no? Que se denomina iniciación. A ese primer daño, primer año, se denomina iniciación. Este daño se transmite en el proceso de división celular, ¿no? Siguiendo obviamente la teoría clonal, ¿no? Ya eso, cuando ya ese daño se transmite en el proceso de división celular, se denomina promoción, ¿no? Y el daño va aumentando con severidad y se produce el, el tumor, ¿no? Entonces, de allí es que esto confirme el origen clonal del cáncer. Este evento se denomina ya progresión, ¿no? Y ahí hablamos de progresión. Y ahí tenemos en el mecanismo de transformación tumoral, ¿no? La iniciación, hay un daño celular sin reparación y este se va a la apoptosis, ¿no? Pero luego de la iniciación viene la promoción, ¿no? Y ahí, pues lo que va a suceder es que esta célula va a formar un clon tumoral, ¿no? De tal manera que ahí ya se habla de progresión, ¿no? Ya estadios más avanzados. ¿Por qué se da la proliferación? Porque hay pérdida de reguladores negativos, ¿no? Como es los oncogenes, los tumor supresor, el P53, el RB, ¿no? Entonces, lo que va a haber en esa proliferación celular desregulada, obviamente va a haber pérdida de esos reguladores negativos y se pierde entonces oncogenes, genes supresores, el P53, el RB, ¿no? Estas células obviamente tienen incapacidad para la diferenciación. Y es así porque ellas prefieren mantenerse siempre en ciclo para seguir dividiéndose, ¿no? Entonces, estas células, como van a estar en una división descontrolada,